Entonces, vamos a leer 2 de Samuel 23:8. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el exnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó, Eleazar, hijo de Dodo, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Diga conmigo: Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria a Eleazar. El hombre peleó tanto que la espada quedó pegada a su mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Este hombre, Sama, hijo de Agé, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio, diga conmigo, una gran victoria. Los que tienen la Biblia dice una gran victoria. El 13 dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Diga conmigo: 3 de los 30. Dice el 13, y 3 de los 30. Eran 35, si no me equivoco, 35 valientes de David. 35 hombres que estaban preparados para ir a la guerra y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Israel y pelear la batalla, y en medio de las circunstancias tener que hacer las cosas, ¿verdad?, que el Señor les había encomendado. Y eran 35, pero dice aquí el versículo, presta atención al versículo 13, dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. ¿Ok? El 14. David entonces, empieza la película aquí, imagínense esto en su cabeza, la historia. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David estaba en su lugar fuerte, tal vez descansando, estaba tranquilo, pero él llegó y expresó estas palabras: ¿quién me dará de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y ve lo que dice el 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones? ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y dice el 18: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia,
fue el principal de los 30, este alzó la lanza como contra 300, a quien mató y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado que de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3. El hombre era el jefe. Este hombre era el jefe de los valientes, Abisaí. Pero dice la palabra, y no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casbel, este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran altura, de estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero vea lo que dice el 23. Pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe en la guardia personal. Vamos a orar antes de comenzar este tema. ¿Sí? Vamos ahí a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra que hoy voy a impartir a esta iglesia, Señor, sea para edificación del cuerpo, Señor, de Cristo. Gracias, Señor, por darnos cada día sabiduría, entendimiento para escuchar tu palabra, Rey. Señor, que no sea palabra de hombre, sino que venga palabra del Espíritu, para llegar, Señor, Padre, como dice tu palabra, palabra de doble filo, Señor. Padre, viva y eficaz, Señor, que entre en nuestros corazones, Señor, hasta partir los huesos, Señor. Padre, que esta palabra sea de edificación y sea de transformación en nuestras vidas, Padre. Que cada día el carácter de Cristo sea edificado en nosotros, Señor. Te entregamos esta hora y esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ya leímos el versículo, ¿verdad? Ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero hay algo importante que yo le decía al comienzo, y es que nosotros en este tiempo tenemos que estar atentos a la palabra que Dios nos está hablando. Dígale que está a su lado, tienes que estar atento a lo que el rey dice. Tenemos que estar atentos a lo que el rey nos dice. Entonces, cada día nosotros tenemos que confesar la palabra, tenemos que caminar en ella. Hay veces que no vamos a poder entenderla, pero hay que cumplirla. El tema, para los que toman nota, se llama ¿quién me dará de beber? ¿Quién me dará de beber? Cuando leemos el texto de la palabra, el texto en 2 de Samuel, vemos algo muy importante. La palabra nos enseña que el rey David tenía unos valientes, eran unos hombres que estaban allí como estaban entendidos y que estaban dispuestos a ir a la guerra como sea. Estos hombres no tenían miedo. Estos hombres estaban siempre acostumbrados a hacer grandes hazañas. Pero resulta y acontece que en medio del cuento que echa la palabra, ¿verdad? Que explica la Biblia, allí hay un pequeño paréntesis que habla y dice, y David estaba en el lugar fuerte. David estaba en el lugar allí descansando, tal vez estaba preocupado, tal vez estaba diciendo, wow, pero ya va, ¿qué voy a hacer yo? Ahora no sabemos qué estaba haciendo el rey, pero el rey estaba allí descansando. Era el lugar fuerte. Y había un lugar donde pertenecía a ellos, el valle de Refaín, y en ese valle hay un pozo, el pozo de Belén. Ese pozo tenía un agua. En ese pozo, tal vez esa agua traía muchos recuerdos al rey que era David. Pero resulta y acontece
que en el paréntesis, cuando nombra a todos los valientes y las grandes hazañas que hace, habla de David hablando con vehemencia. Tal vez no sabemos si estaba en una cama o estaba en una hamaca, no sabemos cómo estaba, pero dice que estaba en el lugar fuerte. Y él clamó o expresó con vehemencia: ¿quién me dará de beber del agua del pozo de Belén? Y dice que 3 hombres de sus valientes escucharon estas palabras. ¿La escucharon? No fue una orden. No fue una orden. David no dijo: mira, tú y tú te vas allá para que búsquenme agua. No, él solamente exclamó y dijo: ¿quién me dará del pozo, de beber del agua del pozo de Belén? Y estos 3 hombres estaban allí cerca de él, y escucharon solamente las palabras. Dice que cuando fueron a buscar el agua, irrumpieron. Irrumpir tiene un significado. Es entrar violentamente, es no pedir permiso. Y estas personas irrumpieron el lugar donde estaba el campamento filisteo. Ellos eran 3 nada más. Ahí habían otros, habían 300,000, habían 500, no sabemos cuántos habían, pero eran mucho más que ellos. Pero ellos llegaron, irrumpieron en el campamento filisteo, buscaron el agua y se la llevaron al rey. Lo más crucial de todo es que llega David y no se toma el agua. David llega y no se tomó el agua, sino que solamente agarró el agua y la echó y la derramó. Tiene un significado también, porque usted dice: bueno, sinvergüenza David que no se tomó el agua. No, él dijo: yo no puedo tomarme esta agua, porque si me la tomo voy a menospreciar el valor de la sangre que ellos iban a derramar en ese lugar. El sacrificio que hicieron, la lealtad y la fidelidad que hicieron. Entonces él la derramó y dijo: la voy a derramar por ofrenda a Jehová. Y más adelante dice unos versículos. Le estoy explicando el texto que acabamos de leer. Y nos muestra habla de 2 valientes. Hicieron grandes hazañas. Uno se le quedó la espada en la mano pegada. El otro mató a un egipcio de gran estatura, un gigante. Llegó y recuperó el botín. Y hicieron grandes hazañas, pero hay algo muy puntual que dice acá el versículo. Dice: y ninguno de ellos fue igual a los 3. Dígale que está a su lado: hay un anhelo que parece incansable. Hay un anhelo que parece incansable. 3 valientes arriesgaron sus vidas para cruzar líneas enemigas y traer agua al rey. La valentía no se mide por derrotar gigantes como Benaía matando a un león o un egipcio de gran estatura, sino por la disposición de derramar nuestra vida por el Rey que es Cristo Jesús. Vea, hay muchas cosas que Dios te está hablando en este tiempo. Hay muchas cosas que Dios te está diciendo. Pero a veces estamos como desenfocados y no escuchamos. Pero llega un momento que cuando nosotros morimos en la cruz del Calvario, morimos allí a nuestro yo. Como dice Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando vive Cristo en mí, yo estoy atento a la palabra de Dios. Y a donde Dios me mande, yo voy a ir. Mire, hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, yo lo creo. Y yo quiero hoy, no sé por qué, pero viene eso. Es algo que Dios nos habló ya. Y tenemos que movernos en eso. Pero tú tienes que ser como esos valientes. Hay muchas cosas que Dios nos habla y nos dice, pero muchas veces no queremos accionar y salir como los valientes. Amén. Miren, estos 3 valientes estaban escuchando a David acostado en su cama allí. Él estaba descansando y él dijo: ¿quién me dará de beber? Ellos no vieron una orden, ellos solamente estaban atentos al deseo del rey. Y ellos decían: si el rey quiere beber agua, no importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa cuántos filisteos hay alrededor, no importa cuántos campamentos haya, nosotros vamos a irrumpir en el campamento y vamos a traer el agua al rey. Entonces hay cosas en nuestra vida que están sucediendo. Pero ¿sabes qué? Dios te dice: ay, mira,
ay, Dios te da una palabra, vas a tener una empresa poderosa, vas a crecer tu negocio, pero ahí tú llegas y piensas, ay, pero ¿será cómo lo voy a hacer? ¿Pero cómo lo voy a lograr? Y ahí es cuando Dios se levanta y te dice, anda, irrumpe y corre a empezar de las adversidades. Vas a tener que endeudarte, hay momentos que no vas a poder avanzar y vas a decir, Señor, pero ya va, ¿qué está pasando? Pero Dios empieza a abrir las puertas, Dios empieza a colocar a la gente correcta. ¿Para qué? Para que tú veas el milagro realidad en tu vida. El deseo del Padre es verte próspero. La Biblia dice, ¿sabes qué dice la Biblia? En Pedro, segunda de Pedro, dice, yo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera mi alma? Mi alma prospera cuando Cristo está juntamente crucificado, cuando estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Cuántos valientes hay aquí esta mañana? ¿Cuántos valientes dicen ay, ahorita estoy pasando el calor, pero el deseo del Rey es que yo venga y siembre la palabra, es que yo siembre y creen esa visión de esos aires que van a venir? Y no solamente los aires, van a venir muchas cosas y tú vas a traer tu familia y todos van a estar acá, en este lugar, y ya no va a haber más calor, para la gloria de Dios. La historia de los valientes nos enseña algo. La verdadera valentía no se trata de la ausencia del miedo, sino de la acción a pesar del miedo. La verdadera valentía no se trata de la ausencia de miedo, sino de la acción a pesar del miedo. ¿Sabe quién era un valiente? El apóstol. Se arriesgaba con las cosas, se metía con todo, no tenía miedo. Que no veía y decía, wow, vamos a mudarnos para este local más grande, vamos a ver cómo lo mantenemos. No, él tenía una mentalidad clara. Él decía, yo veo multitudes, yo veo a la gente, vamos a meternos ahí, vamos a arriesgarnos. Pero Dios está buscando gente valiente, que a pesar de las circunstancias y los miedos diga, yo estoy dispuesto a buscar el agua del pozo de Belén. Yo estoy dispuesto a buscar esa palabra que el Señor me reveló. Yo estoy dispuesto a predicar la palabra donde sea, cuando sea. El apóstol Pablo nos muestra algo importante en Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17, vea lo que dice. Lo dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo dijo, yo soy un valiente que va a predicar la palabra donde sea, que va a llegar y va a manifestar el poder de Cristo donde sea, porque yo tal vez no vi a Jesús. ¿Sabe que Pablo no vio a Jesús? Nunca lo vio. Tal vez los discípulos vieron claramente cuando Jesús le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero el apóstol Pablo no lo vio. Y el apóstol era un valiente como esos de segunda de Samuel. ¿Por qué? Porque él tal vez nunca vio a Jesús, pero él sabía que él estaba llamado para transformar la tierra. Él estaba llamado a predicar el evangelio. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él es vuestro culto racional. Diga que está a tu lado, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. La acción de los tres valientes no fue un acto impulsivo, sino una muestra de fe que se traduce en obras. Diga conmigo, tengo que accionar. La Biblia dice en Santiago, ya le voy a dar el versículo para que lo busque usted. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Busque Santiago 2:17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. La fe sin obra es muerta. Usted puede decir, ay, vamos a ver los aires en diciembre. Ajá, pero alguien tiene que accionar y poner la fe. Alguien tiene que poner en obra esa fe.
Alguien que tiene que caminar, usted puede decir, de aquí a diciembre yo voy a tener discípulos. Pero ¿cómo usted le predica? No, los discípulos van a llegar así solos. Sí, van a llegar solos, pero tú tienes que empezar a predicar la palabra. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, la acción de los tres valientes no fue un acto impulsivo, sino una muestra de fe que se traduce en obra. Ellos dijeron, si nosotros les trabajamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, si creemos en un Dios todopoderoso, si nosotros hemos ganado batalla, ¿por qué no podemos traerle agua al Rey del Pozo de Belén? Y ellos llegaron y se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir a buscar esa agua. Y dice la palabra en 2 de Samuel. En 2 de Samuel llega la palabra y dice, llega y dice, y David con vehemencia dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campo de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que derramó para Jehová, diciendo, lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Pero ellos irrumpieron en el campamento filisteo. Ellos no estaban viendo las circunstancias en que estaba el agua. Ay, no, bueno, ya vamos, no vamos a accionar. O pudieron haber pensado, ese deseo del rey, de verdad que es una locura. ¿Cómo tú vas a decir, ay, dame agua del pozo de Belén que está, y hay miles de filisteos allá, los mejores filisteos en guerra, los mejores que sabían del arte de la guerra, los que sabían planificar la guerra? Pero hubieron tres valientes que se decidieron a ir por esa agua. ¿Sabes? Hay cosas en nuestras vidas que a veces están ahí a la puerta, pero Dios dice, tienes que accionar, porque yo no te la voy a dar así como que toma, aquí está. No, tú tienes que pelear por ella, tienes que ir tras ella, tienes que orar por ella, tienes que orar por ella. Por eso es necesario accionar en el anhelo del Padre. El que se atreve a ir por encima de lo que Dios le pide será recompensado. Si tú te atreves a ir por encima de lo que Dios te pide, vas a ser recompensado y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. ¿Sabe qué? Siempre se nos ha hablado de una milla más, porque creemos que cuando nosotros vamos una milla más en todas las áreas de nuestra vida, algo grande ocurre. Hay un milagro que ocurre. Pero Dios está esperando que tú seas un valiente, que accione y obre en la palabra, accione y obre en la fe, porque fe tenemos todos, la fe la tenemos, pero hay que obrar. Hay que accionar, hay que activar. Muchos tienen la visión, muchos quieren decir, bueno, yo voy a hacer esto. Como decía, como cuando nos mostraba el pastor Cris en la palabra, en el libro de cuando el pueblo de Israel, los príncipes llegaron y dijeron, mira, oye, ve, allá fluye tierra de leche y miel, todo es bonito. Lo que Dios nos habló, eso es. Pero ¿sabes qué? Allá hay unos tipos de 3 metros que no podemos pelear con ellos porque nos van a matar a toditos. Seremos como pan comido nosotros hacia ellos. Seremos como unos gusanitos cuando vayamos allá. Pero ¿sabe qué dijo Josué y Caleb? Ellos dijeron, nosotros no creemos en eso. Nosotros vamos a pelear y vamos a poseer la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y dígale que está a su lado, tienes que accionar la fe. Porque la fe sin obra es muerta. El pastor Andrés nos decía hace unos días, unas semanas atrás, nos hablaba de la fe. La fe sin obra es muerta. Nunca vamos a poder crecer si nosotros no accionamos y obramos. Hay que accionar, hay que empezar a activarnos, hay que empezar a movernos en la fe, pero en la fe que está edificada en las obras. Usted puede decir todos los lunes voy a hacer dieta. Y tengo fe que de aquí a diciembre voy a ser flaco o flaca. Pero si usted llega y no va al gimnasio, no cambia su alimentación, ¿qué va a pasar? Va a llegar diciembre y se va a comer todas las hallacas y va a seguir más gordo. Entonces la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Hay un valor en el sacrificio.
La relación de estos hombres con David no estaba basada en la obligación, sino en la fidelidad y lealtad al rey. Ellos no estaban obligados a buscar el agua al rey, pero ellos dijeron, hay una lealtad, hay una fidelidad, porque si el rey nos ordenó algo, o lo que habla el rey es un sí y un amén. El rey David en ese momento es una tipología del Señor, que muchas veces está hablando a nuestra vida y está hablando a nuestra vida. Y a veces hay algo que pero tú tienes que obrar en eso que te está diciendo. Por allá está Jesús, que siempre él cuenta el testimonio que cuando lo único que tenía para poder sacar adelante su negocio era un teléfono con el cual tomaba las fotos a unos accesorios que él vendía con su esposa. Y era su negocio. Pero él dice que está en un servicio. ¿Y qué pasó? Empezó a hablarle a Dios y decirle, da el teléfono. Y da el teléfono. Y da el teléfono. Y él tuvo una lucha. Pero llegó un momento cuando decidió darlo. Dice que fue como que le quitaron todo el peso que tenía sobre él. Le quitaron el peso. Y él sintió una liberación poderosa. Y como lo dijo hace poco, ahora me puedo comprar 3 teléfonos, 4 teléfonos. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Es que muchas veces Dios va a hablar a tu vida, pero no puedes llegar y decir, ay, pero es que Dios no me habló a través de alguien o no me dio una palabra. No, cuando tú sientes algo en tu vida que dice, mira, tienes que accionar en esta área, tienes que cambiar en esta área, tienes que hacer esto, Dios te va a dar una dirección, ahí es cuando tú empiezas a caminar en ella y tú tienes que ser como los valientes que dicen, yo sí voy a ir. Yo voy a ir a pesar de las circunstancias. Hay una visión. La visión es que vamos a comprar los aires. Yo no sé si usted ya se ve ya. Usted va a dejar pasar calor aquí. Usted va a dejar de pasar calor. ¿Oyeron? Esto es momentáneo nada más. Porque aquí hay muchos valientes que se están atreviendo a creer en fe y a creer en obras. ¿Para qué? Para ver esa realidad en este tiempo. Y cuando usted vea esto cambiado, usted va a decir, yo soy parte de eso. Cuando usted vea su empresa ahí realizada, usted va a decir, yo soy parte de eso. ¿Por qué? Porque yo tuve un sueño un día. El Señor me dijo, levántate, haz esto. Ayer contaba la pastora Mónica en el servicio un testimonio. Un día no había que comer en su casa. Y siempre cuando reparten las bolsas le dan a los pastores, ¿no? Una bolsa siempre se va destinada a los pastores, a cualquiera de los pastores que son de la congregación. Y justamente el día que no había nada que comer en su casa, a ella y a su esposo, al pastor Reinaldo, le dieron la bolsa. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando ella llega a su carro, le dice a su esposo, sí, sabe que Dios me dijo que la bolsa no es para nosotros. Y ella se quedó así, ya va, pero ¿qué está pasando? No tenemos nada en la casa. No, es que Dios me dijo que la bolsa no es para nosotros. Y el pastor Reinaldo, bueno, si tú dices que es Dios que te dijo, está bien, vamos a llevársela a tal persona. Y fueron y se la llevaron. Cuando llegaron a la casa no había nada. Pero al otro día le dieron la bolsa, otra bolsa, que llegó de manera inesperada, con la carne, el pollo, todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque así actúa Dios. Porque Dios solamente está esperando que tú acciones. ¿Sabe? Algo se va a romper en nuestras vidas en este tiempo. Vamos a seguir creciendo, pero hay algo que se va a romper. Porque la fe que tú actives en tu vida va a traer un milagro extraordinario. Amén. Yo no sé, pero cuando usted pacte por esos aires, yo sé que algo se va a abrir en su vida, que usted no se imagina. Aquí vamos a empezar a ver cosas locas, pero cosas locas de parte de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a activar la fe. Usted va a empezar a activar la fe, va a empezar a activar la fe. Y la fe sin obra es muerta, pero cuando usted empieza a obrar, usted va a empezar que van a correr los milagros. Y va a haber una atmósfera de milagros en nuestras vidas tan extraordinario que el dinero va a fluir. Porque no es porque tú lo estás persiguiendo, sino es porque Dios lo está trayendo. Tú vas a ver los milagros de sanidad, pero no es porque te estás tomando la pastilla, pero no es porque estás buscando, ay Señor, sáname. No, es porque Dios dijo, ahora es el momento que seas sano. Pero tú tienes que caminar en la valentía del Señor y decir, Señor, aquí estoy para ir y cumplir tu deseo. Entonces,
Eran hombres que pusieron el servicio de un propósito mayor que ellos mismos. Ellos pudieron de haber dicho, ay, pero es que yo no sé, pero nosotros vamos a morir ahí. Vamos a morir como unos locos. No, ellos llegaron, irrumpieron y buscaron el agua. Jesús es el mayor ejemplo de sacrificio. Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino y dijo, ay, no, Señor, será, yo no me voy a entregar, no. Morir en una cruz, pero que si yo soy el Hijo de Dios. Morir en la cruz, no. No, Jesús llegó y hizo lo de los valientes. El deseo es morir por la humanidad entera. Y se entregó en la cruz del Calvario. Tuvo una lucha fuerte en el Getsemaní, pero Él igual decidió ir a la cruz por cada uno de nosotros. Por eso dígale que está a su lado, Dios está esperando que acciones al deseo que Él te dio. El Padre tiene un deseo. Lo que acabamos de decir, segunda de Pedro, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Juan, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Ah, teniendo billetes. No, nuestra alma no prospera teniendo billetes. Nuestra alma prospera es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que puedes tener la nevera vacía, pero tú sabes que ese día vas a comer igual. Bástate mi gracia. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera, así como tu alma está en prosperidad. Así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Padre. Pero ¿cómo tú puedes llegar a ese deseo cuando tú dices, ay Señor, yo voy a morir a mi yo, voy a morir en la cruz, voy a ir y me voy a rendir a tus pies? ¿Para qué? Para yo poder cumplir tu deseo. Estos valientes no estaban pendientes si iban a morir o no en la cruz, iban a morir o no en la batalla. Ellos dijeron, nosotros tenemos que cumplir el deseo del rey. Ir por aquella agua y dársela. Mas David no la bebió. Escriba esto y dígale que está a su lado así con convicción, así como valiente y guerrero de Dios que usted está allí. Con esa fe que usted dijo, hoy yo salgo diferente de este servicio el día de hoy porque yo voy a ver el milagro esta semana de parte de Dios. Yo voy a cumplir el deseo del Padre. La fe no es pasiva. Es un motor que nos impulsa a actuar con valentía. La fe no es pasiva. La fe no es algo que, porque a veces nos agarramos de la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, yo tengo fe que algún día yo voy a ver el carro. No. Dios te manda a actuar. Dios te manda a accionar. Dios te manda a creer la palabra. Por eso dígale que está a su lado, la fe no es pasiva. Tienes que activarte, tienes que moverte en la fe, creer en el Señor, porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida, iglesia. Yo no sé, pero hemos pasado muchas cosas en los últimos meses. Y Dios nos dice, tienes que accionar. Tienes que accionar, tienes que caminar, tienes que obrar la palabra. Es el momento que accione, porque es el deseo del Padre. Allá lo que me gusta aquí, y con esto ya voy terminando, no sé cuánto, vamos bien. Allá lo que me gusta, en 2 de Samuel 23, vea lo que dice. Segunda de Samuel 23, 15, dice así. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos
Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron estos. Y vea lo que dice. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sabria, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Era el hombre más renombrado de los 30 y llegó a ser el jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casbel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe en su guardia personal. Y ahí nombra los demás pastores, los demás valientes los nombras. Ahora, ¿sabes qué es lo que me gusta de este versículo? Es que el texto dice los valientes de David. ¿Sí? Dice los valientes de David. Pero justamente cuando empieza a nombrar las grandes hazañas, nombra a estos 3 valientes que justamente fueron solamente a buscar agua al pozo y traérsela al rey. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que cuando nosotros cumplimos la palabra del rey, el deseo del rey, tu nombre es escrito en la eternidad. Tu nombre queda marcado para siempre. Tu nombre, Dios dice, allí en Bolívar hay un valiente que tomó la decisión de tener una valentía que en medio de las adversidades seguir creyendo y tener fe. Hay uno que siguió creyendo y dijo, yo no tengo tal vez el dinero para sembrar por los aires, pero yo sé que los voy a lograr. Yo no tengo dinero para ver la empresa que Dios me habló, pero yo sé que lo voy a lograr. Yo no sé, pero yo no sé si yo encuentro esposo o esposo algún día. No, si tú tienes fe en el Señor y estás juntamente crucificado con Cristo, tenlo por seguro que Dios te va a dar una mujer idónea, un hombre idóneo. Pero tú tienes que saber algo importante, y es que tu nombre estará escrito cuando tú acciones en la fe que el Señor te dio. Dígale que está a su lado, tu nombre va a estar escrito. Nuestra recompensa no se basa en nuestros méritos, en cuánto hemos logrado, en lo que hemos hecho o hemos logrado en la vida, sino en la fidelidad al llamado de Cristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Diga que el día que está a su lado, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Apocalipsis 3:5, vea lo que dice. El que venciere será vestido. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor está hablando de ti. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo o causa de mí la hallará. El que trate de buscar su vida, mis intereses propios,
lo que yo quiero lograr. Ay, pero es que yo quiero ver esto. Pero es que Dios me está diciendo que haga esto. Pero es que yo quiero es esto. Pero es que yo tengo que tomar la decisión que yo quiero. Pero es que Dios quiere que yo haga esto. Pero no sé, no, lo veo muy arriesgado. Lo veo muy difícil. Ay, no, Dios me está diciendo que me quede aquí en Bolívar. Ay, Dios me está diciendo que me vaya. Ay, Dios te está diciendo algo. Pero muchas veces estamos tratando de nosotros hallar nuestra vida. Pero el que haya su vida la va a perder. Pero el que llega y muere con Cristo la va a ganar completamente. Por eso te estoy diciendo hoy que en tu vida van a suceder cosas el día que te levantes y digas: yo voy a accionar en lo que el Señor me ha hablado y me ha dicho. Yo voy a accionar en lo que el Padre me ha hablado en este tiempo. Si Dios me dijo que iba a sembrar y que iba a sellar esa palabra por los aires, voy a ir. Si el Señor me dijo que iba a tener una empresa, hoy lo voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer porque el Padre me lo ha pedido y mi nombre será escrito en el libro de la vida. Ojo, no estoy diciendo que después llegan otros ahí y me interpretan la cosa. No estoy diciendo que no estés escrito ya. Pero ¿sabes qué? Dios está anotando. Dios está anotando el nombre del valiente que se levante. ¿Para qué? Dios va a decir: ay, este se levantó en fe. Este accionó. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de todo lo que estaba pasando, él se activó en fe. Ay, yo voy a hacer un milagro en su vida. Le voy a abrir puertas. Voy a ver señales en su vida. ¿Por qué? Porque él ha sido un valiente que ha creído y ha cumplido mi deseo. Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Tú puedes liberar gente, tú puedes hacer milagros, pero no te preocupes tanto por eso. Preocúpate porque tu nombre está escrito en los cielos. Nuestros propios esfuerzos son como el agua que David no bebió. El verdadero valor se encuentra en aceptar el sacrificio de Cristo y vivir una vida de fidelidad, sabiendo que la recompensa no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Por qué tú accionas en la palabra? ¿Por qué tú caminas en una palabra que Dios te da el día de hoy? ¿Por qué tú accionas en la palabra que Dios te está dando en este tiempo? No es porque, voy a lograr tal cosa. No, es porque Cristo ya murió por ti en la cruz del Calvario. Y si Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, es porque Él entregó su vida. ¿Y por qué yo no voy a derramar la mía por Él? Póngase de pie. El pozo de Belén estaba custodiado por el enemigo, los filisteos. David no pensó en otra agua de otro pozo, sino en la que precisamente estaba en el agua del pozo de Belén. Porque muchas veces Dios te va a enviar a lugares donde tú no quieres estar. Hay muchas veces donde Dios, el menos lugar pensado, el que nunca te pasó por la cabeza, es ese lugar donde Dios te va a poner. Yo recuerdo, y le voy a contar esto aquí que me vengo acordando y no sé por qué lo voy a contar. Pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, yo iba a estudiar en la universidad. Yo empecé a estudiar en la Universidad de Oriente. Y yo estaba estudiando allí, pero no me gustaba la carrera. Ese es otro cuento. Pero cuando yo empiezo a tener una duda en mi corazón y tal. Y me acuerdo que mi papá siempre me decía: estudia Derecho. Y yo: no, pero es que ya hay abogados en la familia. ¿Por qué yo voy a estudiar Derecho? Yo quiero estudiar otra cosa. Estudié Derecho. Y la carrera que menos a mí me pasó por la cabeza estudiar y pasar 5 años metido en la universidad fue leyendo leyes y estudiando Derecho. Lo que menos yo quise era estudiar Derecho. Pero ¿sabe dónde terminé? Estudiando Derecho. ¿Y dónde estoy ahorita?
haciendo el trabajo que hace un abogado en un lugar, en una administración pública, haciendo lo que el Señor me ha encomendado hacer, porque aunque nosotros no entendamos las cosas hoy, las vamos a entender mañana, porque hay cosas que en tu vida que no vas a entender hoy, que vas a decir, Señor, pero esto es descabellado, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Por qué me mandaste para tal lugar? Pero Dios te está mandando para ese lugar. Y estudié Derecho, ¿y hoy de qué? Yo trabajo de abogado. Y ejerzo la carrera. Y yo digo, si yo no hubiese estudiado esto, estuviese en otro lugar. Y estuviese fuera del lugar. Pero el propósito se va acomodando a tu vida cuando tú aceptas el llamado del Eterno. Entonces, el lugar que menos tú quieres estar es ese lugar donde Dios te va a llevar. Lo más seguro es que todos escucharon el deseo del rey. Tal vez dijeron los valientes, sí, también nosotros queremos beber del agua del pozo, pero ahí están los filisteos. Ni modo, se vale soñar. Pero algún día beberemos. Cuando ellos se vayan y se roben lo que está allí, algún día nosotros vamos a poder beber otra vez del pozo. Pero 3 valientes escucharon lo que el rey deseaba. Estos no ignoraron el deseo de lo que su rey estaba pidiendo, y sin necesidad de que el rey los mandara, ellos fueron bajo sus principios, bajo sus propios riesgos. Tomaron la iniciativa de cumplir el deseo del rey. Estos 3 valientes representan al cristiano que debe estar listo a satisfacer los deseos de su rey, aun cuando estos sean aparentemente difíciles por cumplir. Hay cosas que parecen aparentemente difíciles por cumplir en tu vida, que hoy tú no vas a entender, iglesia. Hay cosas que tú dices, bueno, pero que el Señor me habló que hiciera tal cosa. Pero Dios, cuando tú crees en la palabra y tú accionas, tú vas a ver el milagro, realidad. Por eso, levante su mano de donde usted está. Levante su mano. Voy a soltar una palabra en esta hora. Toda mujer que no haya podido tener hijos, coloque su mano así en el vientre y suelte esa palabra y diga, yo voy a accionar en el deseo del Padre. Yo voy a ver mi generación, realidad. Yo voy a ver a mis hijos, realidad. Los voy a palpar, los voy a tocar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se va toda esterilidad en esta hora en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. Por su sangre derramada y por el precio que he pagado. Voy a creer en el milagro de mi generación. En esta hora. Sete rabandarra babacanda raba sete rabacayara. Sete rabacanda rabamos, empieza a orar allí. Y empieza a orar y empieza a decir, Señor, muéstrame tu deseo. Hoy quiero cumplir el deseo que tú me has encomendado. Hoy quiero, Señor, ver tu gloria. Pero para ver tu gloria necesito creer en el deseo. Oh, sete rabandarra babacanda raba she. David expresó sus deseos. Lo cumplieron. Dios ha expresado sus deseos, pero solo los valientes lo van a cumplir. Dios ha expresado el deseo en tu vida, pero solamente los valientes lo van a cumplir. Es necesario estar pendiente de conocer cuáles son los deseos que Dios quiere que cumplas. Levante su mano allí y dígalo con convicción y dile, Señor, quiero saber cuáles son los deseos que quieres que cumplas. Dios ha expresado su deseo diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Pedro 1, 13, 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os atraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santo porque yo soy santo.
Los valientes que están dispuestos a cumplir los deseos de Dios son aquellos que los que le entregan sus sueños y anhelos. ¿Cuántos sueños y cuántos anhelos le has entregado al Señor? Muchos. Los valientes son aquellos que le piden a Dios que les muestre el camino por el que deben andar. No son aquellos que dicen yo voy a trazar mi dirección y mi camino. No, ellos son aquellos que le dicen al Señor, Señor, muéstrame el camino por el que debo andar. Los que obedecen a la voz del Padre. Los valientes son aquellos que tienen convicción de fe, que Dios cumplirá y culminará con éxito la obra que ya inició en ellos. Los valientes son fieles a su palabra. Los que dejan que Él tome las decisiones más importantes, tanto personales como familiares, financieras. Los valientes son los que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Levante allí su mano y empiece a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta hora yo sé, Señor, que tú vas a hacer algo extraordinario en nuestra vida en este tiempo, Señor. Padre, que se empiece a activar, Señor, en nuestra vida una fe en acción, Señor. Una fe en obra, Rey de Gloria. Porque sabemos que tú, Señor, Padre, Señor, derramarás milagros, derramarás bendiciones, Señor, porque hemos tomado la determinación, Señor, de ver el milagro de nuestra vida, Padre eterno. Oh, sete rabandarracanda, rabashete, rebekenda, rababababashe. Padre, en esta hora yo lo declaro, Señor, y yo sé y me activo, Señor, en el poder de tu palabra, porque yo sé que voy a empezar a ver el deseo, Padre, realidad en mi vida, el deseo que tú has hablado en los cielos, Padre, así como has hablado en la eternidad, Señor, Padre, porque ya no viviremos, Señor, angustiados, afanados, Señor, en derrotas, sino, Señor, que nosotros viviremos entendidos, Señor, creyendo que algo grande va a suceder en nuestra vida.